darte gracias en esta hora, Padre, por todo lo bueno que tú nos das. A ti la honra y la gloria, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y has sido bueno con cada uno de nosotros. A ti la honra y la gloria, Padre. Gracias por amarnos de una manera sobrenatural. Bendecimos tu nombre y la palabra que hoy vamos a exponer, Señor, sea la correcta, la adecuada y la que nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vámonos a Primera de Tesalonicenses. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo del 1 en adelante. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a ponerla en práctica y vamos a aprender más de Dios, ¿ok? Gracias, Sigma, por siempre apoyarnos aquí. Gracias, Judith. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y a los de la radio también. Ahí estamos. Recuerden que siempre estamos tratando de llevar una palabra fresca que sea de bendición para nuestras vidas. Y de eso se trata. Ok, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Repito, Primera de Carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nosotros, dice Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, para que sean su pueblo. Aleluya. Esta es la palabra. Esto es lo que hacemos hoy. Ahí tenemos un pequeño fallito aquí con la radio, pero ya vamos a estar listos. Aleluya. Ok. Entonces, dice la palabra. Ok. El apóstol Pablo, fíjese qué bonito, el apóstol Pablo le manda cartas. Todas estas cartas, la mayoría de las cartas que Pablo envió a las iglesias, las envió estando en la cárcel. Él estaba prisionero, estando en la cárcel. Pero Pablo define a esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, en tres características que la iglesia tiene. Y en eso quiero enfocarme el día de hoy. La iglesia debe tener tres características. Es lo que Pablo, por el Espíritu Santo, habla. Y la primera característica, vamos a entrarle al tema de una vez. La primera característica es lo siguiente, dice, ellos le dan gracias a Dios, como nosotros debemos darle gracias a Dios por las iglesias. Hay varias iglesias, hermano, y tenemos que trabajar. El 1 de septiembre viajo a Honduras a supervisar las iglesias allá, en ese viaje misionero. Si alguien quiere apoyar, adelante, vamos a echarle ganas. Pero así es como trabajamos. Entonces dice la Biblia, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes. Pablo está diciendo, nosotros los tenemos en nuestras oraciones siempre. Siempre ustedes están en nuestras oraciones. Y dice algo interesante, dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos, mire lo que Pablo hace, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Fíjese, en el fiel trabajo que hacen. La iglesia de Tesalónica era una iglesia trabajadora, Hablaba de Cristo, le echaba ganas, plantaban obra, era trabajadora la iglesia. ¿Cómo se caracteriza una iglesia trabajadora? Una iglesia que visita, una iglesia que trabaja, una iglesia que habla por teléfono. Ahora con la tecnología que tenemos, hermano, podemos hablarle por teléfono a los hermanos. Podemos estar llamándoles constantemente.
podemos decirlo, ¿ok? Que como está, bendiciones y orar. Eso va a traer una unidad tremenda a la iglesia. La iglesia, recuerde que somos nosotros. La iglesia no es el edificio. Por eso siempre la iglesia es la que va al edificio a adorar a Dios. No es que tenemos la costumbre de decir voy a ir a la iglesia el próximo domingo. Y no es así. La iglesia está ahí. 3 características de la iglesia. Número 1, una iglesia trabajadora. ¿Ok? La primera característica que debemos de tener todos es una iglesia trabajadora. No una iglesia que se queda sentada, no una iglesia que está ahí atorada, no una iglesia ahí que se queda toda, decía mi abuela, toda pasguata. No, una iglesia trabajadora. Cuando entendemos el principio de trabajadora, está hablando de todos poniéndose en acción, todos. Porque todos tenemos, ¿cómo es que trabajamos? ¿Cómo es que debemos de convertirnos en una iglesia trabajadora? Y aquí hay otras cosas que te quiero enseñar. ¿Cómo es que nos vamos a convertir en una iglesia trabajadora? En una iglesia de oración. Ahí se empieza a trabajar, una iglesia que ora, una iglesia que bendice, una iglesia que se preocupa por los demás. Hay muchas cosas que vamos a estar haciendo, pero una iglesia es la que se preocupa por los demás. Una persona, cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos acción. La mano derecha tiene una acción, la mano izquierda tiene una acción, el pie, la uña, todo nuestro cuerpo está en constante acción. Y ese es el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo debemos de estar en acción y todos juntos formamos una iglesia trabajadora. El apóstol Pablo le dice aquí, gracias a Dios, todos ustedes, porque estoy orando, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Estoy leyendo 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Estoy pensando, dice Pablo, en el buen trabajo que hacen. Eso, la iglesia debe de nacer de cada corazón, de cada fiel, de cada hermano, el anhelo de estar en constante ayudando a los demás. En eso nos convertimos. No se trata, hermano, de tener un cargo. No se trata de que me echen aceite y que me unjan para hacer ciertas cosas. No se trata de que me honren delante de todos y me nombren y crean. No, una iglesia trabajadora nace del corazón de cada uno de nosotros, formando parte de ese cuerpo que constantemente está en acción, que constantemente está sirviendo, trabajando. Eso es. Entonces, cualquier miembro es importante, cualquiera de nosotros somos importantes. Ayer decía, somos importantes niños, jóvenes, adultos, ancianos, tercera edad, viejitos, todos importamos en la obra de Dios, todos tenemos una función que hacer y ese es el trabajo que debemos de hacer. El apóstol Pablo hablaba y les decía a ellos, gracias por el trabajo que están haciendo. Ustedes de Tesalónica son una iglesia trabajadora, que le echan ganas, que hacen las cosas. La otra característica que debe tener una iglesia es la siguiente. Escuche esto. La otra característica que tiene una iglesia es la siguiente. Dice, las acciones de amor que realizan, ¿ok? Las acciones de amor que realizan. Entonces tenemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia trabajadora, era una iglesia de amor, amaba, amor, porque el trabajo y el amor todo va junto. No puede haber un trabajo si no hay amor. Si tú no tienes amor por tu trabajo, no vas a desempeñar bien tu trabajo. No vamos a desempeñar bien nuestro trabajo si no amamos la obra, si no amamos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado debemos de amarlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si amamos al hermano, amamos a Dios. Porque dice,
¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? O sea, no debemos de ser incongruentes con eso. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano. No podemos decir que somos una iglesia trabajadora si nada más trabajamos para nosotros. No, aquí la cuestión es en ayuda para los demás, trabajar para los demás, echarle ganas para los demás. Una iglesia trabajadora. Una iglesia, número 2, una segunda característica de la iglesia es una iglesia que hace las cosas en las acciones de amor que realizan. Acciones de amor. Entonces, accionar por amor, por amor, por amor. Y eso debe de estar en nuestro corazón. La Biblia dice, conozco tus obras, sé que le echas ganas, sé que eres bueno en esto, pero dice, pero has dejado tu primer amor. Entonces, el amor tiene que ir dentro de nosotros para poder hacer lo demás. El amor cubre multitud de fallas, multitud de pecados, multitud de errores. Cuando nos amamos, hermano, hacemos dos cosas. Tratamos de no dañar al hermano, tratamos de cambiar algunas áreas que tenemos que cambiar, y también cuando tenemos amor no nos vamos a fijar en los errores o fallas o cosas que tiene alguien, porque todos tenemos cosas negativas o hacemos cosas que sin querer dañamos o lastimamos, pero el amor nos ayuda a eso, el amor, ¿ok? El amor. Entonces, una iglesia trabajadora, una iglesia de amor, y la tercera característica es la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es, ¿cómo dice? La constante esperanza que tienen. Entonces tenemos esperanza, amor y trabajador. Miren cómo funciona. Esperanza, amor y trabajador. Tres características que debemos de tener como iglesia de Cristo. La esperanza de Cristo, el amor a Cristo y trabajar por Cristo. Si hacemos esas tres cosas, hermano, la iglesia avanza, el reino de Dios se extiende. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. El apóstol Pablo hablaba a los de Tesalónica y les decía y les hablaba sobre estas tres cosas que están allí. Ahora, una vez que trabajamos, mire el versículo 4. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Entonces, ¿por qué debemos de trabajar? ¿Por qué debemos de tener amor? ¿Por qué debemos de tener la esperanza en Cristo? Por una razón que dice el versículo 4, que dice, porque Dios me ama y me ha elegido para que sea su pueblo. ¿Ok? Levante su mano conmigo y diga, Dios me ha elegido y me ama, o Dios me ama y me ha elegido para que sea su pueblo. Vamos, todos, díganlo. Dios me ama y me ha elegido para que sea su pueblo. Esa es la palabra. Dios me ama y me ha elegido para que sea su pueblo. Entonces, como Él me ha amado y me ha elegido, yo soy su pueblo. Por eso dice primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9, dice, porque no nos ha dado, bueno, dice, porque somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo de Dios. Por eso, como entendemos que somos pueblo, debemos de saber que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vamos, anime a alguien ahí y dígale, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es lo que tenemos. Tenemos el espíritu de amor, tenemos dominio propio, somos pueblo adquirido por Dios
Por lo tanto, teniendo esa promesa, debe de haber en nosotros amor, debe de haber esperanza y debemos de trabajar en Cristo. Esa es la palabra, esa es la palabra. Hay un ejemplo que el apóstol Pablo hace, y miren qué bonito es esto, porque cuando entendemos que somos pueblo de Dios, cuando entendemos que Dios me ha elegido, debemos de ser conscientes de que no fui yo el que elegí a Dios. Yo no fui el que busqué a Cristo. Él me buscó. Eso cambia nuestra percepción de muchas cosas, hermano. No fui yo el que escogió a Jesús. No, Él fue el que me buscó. Yo no lo busqué, Él me buscó. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Él el que me buscó. No fui yo el que lo buscó. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, eso nos tiene que ayudar para avanzar, para seguir adelante, para animar a todos los demás. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo sabía eso? ¿Cómo es que lo detecta? Pues dice, versículo 5, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y la palabra de Dios ahora, dice que tremendo, está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. La iglesia de Tesalónica aprendió a hacer las cosas para Dios. Increíble. La iglesia de Tesalónica aprendió a trabajar en el Señor. La iglesia de Tesalónica aprendió a hacer la obra de Dios. Y note bien que no tenía un nombre, no decía Ministerio de Restauración, no decía Iglesia de los Santos de los Últimos Días, no decía Salón del Reino de los Testigos de Jehová, no tenían nombre. No predicaban a una denominación, no predicaban a una religión, predicaban a Cristo. Y yo pregunto, ¿cuándo fue el momento en que nos confundimos? ¿En qué momento nos confundimos y empezamos a defender nuestra posición y nuestro llamado y nuestro ministerio? Y hicimos a un lado lo que en verdad Dios quiere que hagamos. Hicimos a un lado la verdadera esencia del cristianismo. ¿Cuál es la esencia del cristiano? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Que trabajemos por amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido. Características que debemos de tener como iglesia. De trabajar para Dios, por amor. Y cuando hay amor, hay ganas, hay trabajo. No vemos errores, vemos fruto de Dios en la vida de las personas, en la vida de la gente. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que seguir trabajando, tenemos que avanzar, tenemos que continuar, no debemos de desanimarnos. El ejemplo de esta iglesia de Tesalónica fue tremendo, que ellos al trabajar y hacer la obra de Dios, se había extendido la palabra de Dios por todos lados, hermano, por todos lados. Increíble cómo es que llevaban la noticia y el ejemplo. ¿Y cuál fue la clave? Y aquí creo que voy a ir cerrando este devocional. ¿Cuál era la clave del apóstol Pablo? Note bien lo que dice el versículo 5.
Dice, pues cuando le llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Con poder. Y creo que la iglesia hoy en día está pasando esa situación. No estamos haciendo las cosas con poder. ¿Ok? Entonces, eso es el versículo 5 cuando dice, nuestro evangelio no llegó a ustedes con palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Entonces, cuando extendemos el reino de Dios, cuando amamos la obra, cuando trabajamos para Cristo, créame hermano, en el nombre de Jesús, que Dios nos da poder para poderlo hacer. Nos da poder para poder avanzar. Nos da poder para continuar. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios está haciendo. Y tenemos que trabajar, y tenemos que echarle ganas, y tenemos que animarnos, y tenemos que esforzarnos, y tenemos que hacer muchas cosas para Dios. No solamente debemos de ser solamente llegar y sentarnos en la silla. No, tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos algo que hacer para Dios. Dios nos ha revestido de poder, dice la Biblia, y seréis llenos del Espíritu Santo, seréis revestidos de poder y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia de ese calibre, de ese tamaño, una iglesia que entendió el poder de Dios. ¿A través de quién? A través de Pablo. Pablo fue el que llegó y empezó a hablar de Cristo y les empezó a hablar de Dios, pero no con palabras. Palabras no, con hechos, con poder. Y la gente cambió, la gente recibió esa palabra, porque el Espíritu Santo aprobaba lo que estaban haciendo. Y cuando la gente recibió la palabra, se convirtieron en el mismo ADN del apóstol Pablo. La iglesia también se convirtió en poder. Y entonces iban los de Tesalónica hablando con poder. Y la gente recibía a Cristo, y la gente se entregaba a Cristo, y la gente avanzaba. Ahora me pregunto, o nos preguntamos quizá, pero antes era diferente, hermano. Antes era peor. Ellos eran perseguidos. A ellos los perseguían. Ellos no tenían estaban viviendo en un lecho de rosas, no. Las emociones y las actitudes de las personas siempre han sido las mismas durante años. Durante años. El pecado siempre ha existido durante todo el tiempo. La gente difícil siempre ha existido. Vaya, usted cuando lee la Biblia, usted va a encontrar un montón de gente que tercos. Hasta Dios les decía tercos. Los de Tesalónica eran diferentes a los de Galacia. Los de Tesalónica eran trabajadores. Los de Galacia no querían. Después vamos a leer la carta a los Gálatas. Entonces, dice ahí, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero con el poder del Espíritu Santo. Entonces, vayamos. Ahora, ¿cómo vamos a saber que tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Haciendo la obra de Dios. Usted no va a comprobar nada si antes no lo prueba. Yo le puedo dar un vaso con un líquido negro y usted no va a saber si es café o es refresco o es otra cosa, ¿ok? Hasta que lo pruebe. Entonces, mientras no probamos, no vamos a saber lo que es. Entonces, si no probamos al Espíritu Santo, si no oramos por la gente, no vamos a saber si tenemos poder o no. Tenemos que ir y hacer la obra de Dios. Y entonces Dios va a manifestarse. Yo creo que si todos practicamos la obra de Dios, hermano, nuestras vidas son transformadas, cambiadas y las cosas fluirían de una manera
diferente, es lo que yo creo. Cambiarían todo, la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de hacer muchas cosas sin dejar lo que tenemos que hacer. Pero si nos ponemos a trabajar como Dios quiere que trabajemos, por lo que Dios nos ha dado, por el amor que tenemos, porque Él me escogió, porque soy su pueblo, hermano, las cosas cambian, las cosas cambiarían, de veras. ¿Por qué? Porque tenemos esa clave de un Dios poderoso, ¿ok? Vamos a terminar hoy en esta mañana y le damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta reunión. Señor, bendice a los hermanos. Hoy no se conectaron muchos, Señor, pero te pido, Dios, que tú estés con ellos, que los guardes, que los cuides y que tú, Señor, les bendigas. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana, primero Dios.